Desde pequeña aprendí que el mundo esperaba ciertas cosas de una mujer: delicadeza, elegancia, cintura fina, manos suaves. Y durante mucho tiempo pensé que yo estaba fuera de ese molde. Mis manos crecieron fuertes, marcadas por la tierra y el trabajo. Mi piel tomó el color del sol del campo. Mi vida nunca estuvo adornada con vestidos caros, perfumes finos ni joyas brillantes. Y aunque a veces me dolía mirar a mi alrededor y sentirme diferente, con el tiempo entendí que la belleza más profunda no vive en la apariencia, sino en la esencia. Esta es la historia de una muchacha sencilla que jamás imaginó ser elegida por alguien que venía de un mundo completamente opuesto al suyo. Una historia que nació sin pretensiones, sin maquillaje, sin máscaras. Una historia que comenzó en un rancho humilde, entre vacas, maizales y el olor cálido del café recién colado por la abuela. Fue allí, en medio de la rutina campesina, donde una frase dicha en broma: "No tengo cuerpo de princesa, solo corazón de roca", terminó cambiando mi vida sin que yo lo supiera. Todo empezó como un encuentro casual, un día cualquiera en el que yo no esperaba nada nuevo. Pero a veces, es justamente cuando la vida parece más tranquila que ella decide sorprendernos. Él llegó sin anunciarse, como un soplo de viento diferente al que estamos acostumbrados. Alto, con mirada dulce pero firme, hijo de un hombre poderoso, acostumbrado a un mundo de lujos y expectativas. Lo último que yo habría imaginado es que un citadino así pudiera interesarse por alguien como yo. Pero la vida es caprichosa, y a veces pone frente a nosotros un espejo diferente, uno que no refleja defectos, sino verdades. Él no vio mis manos ásperas, ni mis botas gastadas, ni mis trenzas desordenadas. Él vio mi fuerza, mi paz, mi forma de trabajar sin quejarme, mi risa sencilla. Y yo no sabía cómo recibir esa clase de mirada. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a ser comparada, a ser pasada por alto. No estaba preparada para ser vista. Vista de verdad. Poco a poco, él comenzó a acercarse a mi vida de una manera inesperada. A ayudarme con tareas que jamás imaginé que un hombre como él aceptaría. A escuchar mis historias con atención. A reírse de mis bromas inocentes. A brindarme una ternura que yo desconocía. Y mientras la trama se entrelazaba alrededor de nosotros, yo empecé a sentir miedo. Miedo de creer, miedo de confiar, miedo de no estar a la altura de un corazón tan diferente al mío. Pero el destino no pregunta si estamos listas. Solo actúa. Lo que él no sabía, y yo tampoco, es que esa cercanía traería consigo conflictos, diferencias familiares, tensiones sociales y decisiones difíciles. Porque cuando dos mundos tan opuestos se encuentran, no basta solo con el sentimiento, también es necesario coraje. Coraje para enfrentar prejuicios. Coraje para defender lo que se siente. Coraje para elegir el amor incluso cuando parece imposible. Y ese coraje todavía estaba creciendo dentro de mí. Esta es la historia de cómo un corazón campesino, un corazón de roca, firme, sincero y lleno de raíz, terminó conquistando a un hombre que tenía todo pero que, aún así, sentía que le faltaba algo esencial. Y es también la historia de cómo él me enseñó que no necesitaba ser princesa para ser amada, porque a veces, lo que el alma busca no es perfección, sino verdad. Y la verdad, aunque sencilla, puede ser el tesoro más grande. Desde niña, siempre escuché que una mujer debía ser delicada, frágil y elegante como una princesa de cuentos antiguos. Pero yo nunca encajé en esa idea, porque crecí entre vacas, tierra mojada y café recién colado en la cocina de mi abuela. Mis manos siempre fueron más fuertes que finas, y mi piel más tostada que rosada. Cuando me miraba al espejo, jamás veía esa figura perfecta que la gente idolatra en redes. Veía a una muchacha simple, de trenzas desordenadas y sonrisa honesta. Y aunque a veces doliera, aprendí a quererme así. Mi corazón siempre fue de roca. Aquel día, mientras preparaba los sacos de maíz para los animales, mi prima me escribió diciendo que unos muchachos de la ciudad vendrían al rancho. Que me arreglara, que intentara verme más femenina,
como si una camiseta limpia bastara para fingir algo que no soy. Solté una carcajada y respondí con mi broma favorita: no tengo cuerpo de princesa, solo corazón de roca. Lo dije riendo, sin sospechar que esa frase, tan simple, cambiaría mi destino. Sin imaginar que alguien, justo ese día, la escucharía sin querer. Cuando los visitantes bajaron de la camioneta, el sol chocó contra la pintura y creó un destello tan fuerte que casi cegaba. Entre ellos había un muchacho distinto, alto, de ojos color miel y una calma que parecía venir de otro mundo. No tenía la arrogancia típica de los citadinos que vienen a la facenda solo para presumir. Había algo suave en su mirada, algo que me descolocó por completo. Intenté concentrarme en mis tareas, pero mis ojos volvían a él como si una fuerza invisible los guiara. No sabía su nombre, pero ya movía algo dentro de mí. Mi tío fue quien lo presentó: este es Gabriel, el hijo de don Laureano. Cuando escuché ese apellido, un frío me recorrió el cuerpo. Don Laureano era uno de los hombres más respetados de la región, dueño de tierras inmensas. Su hijo, pensé, jamás voltearía a ver a una chica como yo. Pero Gabriel me extendió la mano con naturalidad, sin mirar mi ropa llena de polvo ni mis botas gastadas. Su sonrisa cálida me desarmó. No tenía ese aire de superioridad que yo esperaba. Me quedé muda por unos segundos, sorprendida por la gentileza. Mientras los demás recorrían el rancho, Gabriel se quedó cerca de mí, observando cómo organizaba los sacos de pastura. En cierto momento, me ofreció ayuda. Para no mostrar nervios, respondí con una broma: cuidado, no vaya a ensuciarse, príncipe da Cidade. Él rió con una sinceridad tan bonita que me obligó a mirarlo. No me importa ensuciarme. Me gusta la gente real, respondió. Mis mejillas ardieron, pero fingí indiferencia. Por dentro, mi corazón corría más rápido que un caballo recién soltado. Seguimos trabajando juntos un buen rato. Yo intentaba mantener la calma, pero él provocaba un tipo de nerviosismo que no sabía manejar. Su manera de hablar, tranquila y sin prisa, me sorprendía. No era como los hombres que conocía. No hablaba para impresionar, ni miraba para juzgar. Parecía observar para comprender. Y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, una emoción desconocida me invadía. Algo antiguo, dormido, que despertaba con fuerza y me daba miedo aceptar. En un momento, él señaló mis botas llenas de barro y dijo con una sonrisa suave: me gusta tu estilo. Pensé que estaba bromeando, así que respondí con ironía: sí, claro. Todo mundo sueña con una chica que huele a pasto y trabaja bajo el sol. Pero él negó con la cabeza, serio por un instante. Yo sí. No sé por qué, pero sí. Esa frase me dejó sin aliento. ¿Cómo alguien como él podría preferir algo así? Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien veía belleza donde yo solo veía simplicidad. Un viento fuerte cruzó el patio, levantando polvo y hojas secas, y por un instante quedamos muy cerca. Pude sentir el aroma suave de su colonia mezclarse con el olor a tierra mojada. Él miró mis trenzas despeinadas, mi piel tostada, mis manos ásperas, y sonrió, no con burla, sino con admiración. Esa mirada me estremeció. No estaba acostumbrada a ser vista así, no con deseo vacío, sino con un interés cálido que se metía bajo mi piel y me hacía temblar. Para romper el momento, repetí mi broma de siempre: ya le dije a mi prima que no tengo cuerpo de princesa. Solo corazón de roca. Esperaba que él riera y el momento pasara. Pero no rió. Se acercó un poco más y con una voz suave, firme, dijo: pues eso es exactamente lo que yo siempre quise. Me quedé inmóvil, como si mis pies se hubieran enterrado en la tierra. Nadie jamás había dicho algo así. El aire parecía haberse detenido alrededor de nosotros. Mi mundo dio un giro. Me alejé rápido, fingiendo que necesitaba buscar herramientas en el galpón. Necesitaba respirar, ordenar mis pensamientos.
Pero mientras caminaba, mis pasos se volvían inseguros. Sus palabras golpeaban mi mente una y otra vez. Lo que siempre quise, ¿qué significaba eso? ¿Qué vio en mí? ¿Qué parte de mi vida sencilla tocó algo profundo dentro de él? Las preguntas me aturdían. Sentía miedo y una extraña ilusión que intentaba negar. Cuando regresé, él seguía allí, esperándome con esa calma que me desarmaba. Si quieres, puedo ayudarte con el resto, dijo con suavidad. Yo solo asentí, incapaz de responder. Trabajamos lado a lado mientras el sol bajaba lentamente. Y en algún punto, me di cuenta de que ya no llevaba el peso del día sola. Él estaba allí, compartiendo espacio, tiempo, silencio. Un desconocido que se estaba metiendo en mi mundo sin pedir permiso, y sin que yo quisiera detenerlo. Al final de la tarde, cuando el cielo se pintaba de naranja, comprendí algo inesperado. Mi frase, esa que siempre decía en broma, había abierto una puerta entre nosotros. No tengo cuerpo de princesa, y aún así, él no dudó, no comparó, no apartó la mirada. Me vio real. Me vio completa. Y aunque yo aún no lo sabía, ese instante sería el comienzo de una historia que transformaría mi vida para siempre. Porque a veces, el amor llega justo cuando creemos que somos invisibles. Desde esa tarde, me quedé inquieta, con el corazón acelerado como si hubiera corrido por todo el rancho. No estaba acostumbrada a que alguien de afuera, mucho menos alguien como Gabriel, se interesara por mí de esa manera. Traté de convencerme de que solo había sido un comentario amable, una cortesía de citadino. Pero por más que intentaba ignorarlo, la forma en que me miró seguía clavada en mi mente. Había algo en sus ojos que no era simple curiosidad. Algo que yo no entendía, pero que me hacía sentir viva. Pasé la noche inquieta, girando de un lado a otro en la cama, escuchando el canto lejano de los grillos. ¿Por qué me afectaba tanto lo que dijo? Nadie jamás había dicho que me prefería así, tal como soy, sin adornos, sin máscaras. Y aunque había aprendido a valorar mi vida sencilla, siempre me quedaba esa sombra de duda, ese temor de no ser suficiente. Pero cuando recordaba la voz de Gabriel diciéndome eso es exactamente lo que yo siempre quise, algo dentro de mí se iluminaba. Y eso me daba miedo, un miedo dulce. Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre para distraer la mente. Barrí el patio, alimenté a las gallinas, recogí agua del pozo. Todo lo hacía de forma mecánica, como si mis manos supieran qué hacer mientras mi cabeza seguía en otro lugar. No quería admitirlo, pero esperaba no verlo más. Temía que su presencia removiera cosas que yo había guardado muy hondo. Temía que su mundo y el mío se chocaran de una manera que me doliera después. Era mejor dejar las cosas así, al menos eso intentaba decirme. Pero a media mañana, cuando yo estaba arreglando la cerca cerca del establo, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era uno de mis primos, pero al voltear, mis manos soltaron el alicate sin querer. Era Gabriel, con la misma camisa del día anterior, un sombrero nuevo y una sonrisa que parecía recién salida del sol. «Buenos días», dijo como si fuera lo más natural del mundo aparecer así. Sentí un calor inesperado subirme por el pecho. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Yo no estaba preparada para verlo otra vez. Me apresuré a recoger el alicate para evitar mostrar mis nervios. «¿Usted no tenía planes con su padre?», pregunté intentando sonar casual. Él rió suave, casi avergonzado. «Sí, pero vine primero para ver si necesitabas ayuda». Mis mejillas se encendieron como brasas. ¿Cómo podía decir algo así tan tranquilo? Parecía que no entendía el peso de sus palabras en una muchacha como yo. O peor, parecía que sí entendía. Y aún así, seguía acercándose. Esa seguridad suya me envolvía y me desarmaba al mismo tiempo. Intenté ahuyentarlo con humor, como siempre hacía. «Pues aquí nadie me ayuda porque dicen que trabajo más rápido sola». Él sonrió, acercándose un poco. «Entonces déjame ser la excepción».
El modo en que lo dijo me hizo temblar. No era un juego. No era educación. Era intención. Pura y directa. Yo podía sentirla en el aire, en la forma en que él miraba mis manos, mi cabello, mi postura. Era como si él hubiera vuelto solo para confirmar algo, y eso me dejaba sin aire. Pasamos gran parte de la mañana reparando la cerca, uno al lado del otro. A veces hablábamos, a veces guardábamos silencio, pero incluso el silencio era cómodo. Eso era lo que más me sorprendía. No necesitábamos llenar el aire de palabras. Bastaba una mirada o una risa corta para sentir esa conexión que crecía sin permiso. Y mientras él trabajaba conmigo, sin miedo de ensuciarse, sin quejas, sin prisa, yo lo observaba de reojo. Algo en él decía que no estaba acostumbrado a ese tipo de vida, pero tampoco estaba huyendo de ella. Cuando el sol estaba en lo alto, él se detuvo, se quitó el sombrero y me miró con una honestidad que casi me derritió. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con voz suave. Yo asentí, aunque mi pecho se estrechó. «Ayer, cuando dijiste que tenías corazón de roca, ¿lo decías de verdad?». Me quedé congelada. Nunca alguien había tomado tan en serio algo que yo decía de broma. «Claro que sí», respondí con un hilo de voz. «Esto es lo que soy. Esto es mi vida». Él sonrió como si acabara de recibir la respuesta que buscaba desde hace tiempo. El viento sopló fuerte, moviendo su camisa y levantando polvo a nuestro alrededor. Él dio un paso más hacia mí, como si quisiera eliminar cualquier distancia. «Me gusta eso». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y suaves al mismo tiempo. No eran un halago vacío. No eran coqueteo barato. Eran reales, sentidas. Y esa sinceridad me rompió un poco por dentro. Nadie jamás había validado mi vida sencilla. Nadie había mirado mi mundo como algo valioso. Pero él lo hacía, y yo no sabía cómo manejarlo. Para no desmoronarme ahí mismo, cambié de tema, preguntándole por qué había venido realmente. Él bajó la mirada un segundo, como si dudara en confesarlo. «No lo sé, creo que quería verte otra vez». Esa frase me golpeó directo en el pecho. Sentí un vértigo dulce, casi doloroso. ¿Cómo alguien de una familia tan importante, con tantas opciones, decidiría venir al rancho solo para verme? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba despertando entre nosotros? Era demasiado intenso, demasiado rápido y demasiado verdadero. Seguimos conversando mientras terminábamos el trabajo. Él me preguntó sobre mi familia, sobre la vida en la fazenda, sobre las cosas que me gustaban. No hacía preguntas por compromiso. Escuchaba de verdad. Prestaba atención. Cada detalle parecía importarle. Y yo, sin querer, comencé a abrirme, a contarle cosas que nunca había contado a nadie de fuera. Me daba miedo confiar tanto, pero también sentía una paz que no había sentido en años. Era como si él perteneciera a ese lugar más de lo que imaginábamos. Cuando el día terminó, Gabriel me acompañó hasta la entrada del galpón. Se detuvo antes de irse, como si quisiera decir algo más pero tuviera miedo de pasarse del límite. «Mañana vuelvo, si me dejas», dijo con una sonrisa tímida. Yo no respondí de inmediato. Tenía 1000 emociones revueltas dentro. Pero al final, solo asentí. No podía mentirle. No quería que se fuera. Él sonrió de un modo que iluminó todo el rancho, y mientras se alejaba, supe algo con absoluta claridad: ese hombre no había llegado a mi vida por casualidad. Cuando lo vi subir a la camioneta y desaparecer por el camino de tierra, apoyé la mano en el pecho intentando calmar el latido descontrolado. Algo grande estaba empezando. Algo que podía cambiarlo todo. Y aunque una parte de mí temía salir herida, otra parte, la más profunda, quería ver hasta dónde llegaría esa historia. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, el destino pone a alguien en nuestro camino, alguien que nos mira de verdad. Desde que Gabriel apareció por segunda vez en el rancho, algo en el ambiente comenzó a cambiar.
No era solo mi corazón acelerado ni mis manos temblorosas cuando lo veía venir por el camino de tierra. Era como si todo el mundo alrededor hubiera empezado a sospechar que algo estaba pasando. Mis primos me miraban raro, mis tías murmuraban entre ellas y hasta mi abuela, que siempre fue reservada, me miraba con una ceja levantada como si conociera un secreto que yo aún no entendía. Y eso me ponía más nerviosa que él mismo. Esa mañana, mientras yo ordeñaba las vacas, escuché a mis tías conversando en la cocina. «Ese muchacho no viene aquí por casualidad», decía una. «Tiene mirada de hombre interesado», respondió la otra. Me sonrojé tanto que casi derramé el cubo de leche. No quería que nadie pensara tonterías. Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando entre nosotros. Apenas estaba tratando de comprenderlo. Pero el rancho era pequeño y cualquier detalle se convertía en chisme en cuestión de minutos. Y el hecho de que él viniera todos los días no ayudaba. Para evitar comentarios, intenté mantener distancia cuando Gabriel llegó. Pero él, con esa calma que tenía, se acercó como si nada importara. «¿Dormiste bien?», preguntó con una sonrisa que casi me derritió. Yo asentí, evitando mirarlo demasiado tiempo. Pero incluso sin mirarlo, sentía su presencia. Era como si él llenara el espacio entero. «Hoy pensé que podríamos ayudar a tu tío con los caballos», añadió con naturalidad. Y aunque mi intención era parecer indiferente, mi corazón dio un salto cuando escuché la palabra podríamos. Ya hablaba como si fuéramos un equipo. Mientras caminábamos al establo, varias miradas nos siguieron. Mi prima, en especial, tenía una sonrisa sospechosa en el rostro. «Otra vez por aquí, Gabriel», dijo con tono travieso. Él solo sonrió y respondió: «Sí, vine a ayudar». Pero sus ojos, por un segundo, se desviaron hacia mí. Ese segundo fue suficiente para que mi prima abriera los ojos como si hubiera descubierto un tesoro. Sentí ganas de desaparecer. Yo no era buena lidiando con ese tipo de atención. Menos aún cuando había sentimientos en juego que yo todavía no sabía manejar. En el establo, mientras cepillábamos los caballos, Gabriel empezó a contarme cosas de su vida. Yo no esperaba que alguien como él se abriera tan rápido. Pero lo hizo. Me habló de la presión de ser hijo de un hombre poderoso, de las expectativas, del futuro planificado que él nunca pidió. Y mientras lo escuchaba, comprendí algo importante: él no era el príncipe perfecto que todos imaginaban. Era un hombre que cargaba sus propias heridas y cansado de una vida que no terminaba de ser suya. En sus palabras encontré una humanidad que me tocó profundamente. Cuando terminamos, la abuela apareció en la puerta del establo. Ella nunca perdía detalle. «Gabriel, ¿te quedas a almorzar?», preguntó con una amabilidad que solo usaba cuando a alguien le agradaba. Yo la miré sorprendida. Ella era muy selectiva con la gente. Y el hecho de que lo invitara sin siquiera consultarme decía mucho más de lo que sus palabras decían. Gabriel aceptó sin dudar. «Sería un honor, doña Elvira». Su tono respetuoso hizo que ella sonriera como hacía años no la veía sonreír. Durante el almuerzo, el ambiente estaba cargado de tensión, pero de una tensión bonita, casi emocionante. Gabriel conversaba con todos, pero cada vez que yo levantaba la vista, lo encontraba mirándome. No con descaro. No con presión. Con ternura. Como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien. Esa atención me hacía sentir importante de una forma que jamás había experimentado. Y aunque intentaba esconderlo, mi familia lo notaba. Mi prima me daba codazos bajo la mesa. Mi abuela ocultaba una sonrisa. Yo quería desaparecer. Después de comer, acompañé a Gabriel hasta la salida. El cielo estaba nublado, anunciando lluvia, y él se detuvo antes de subir a la camioneta. «Tu familia es maravillosa», dijo con sinceridad. Hace tiempo que no me sentía tan en casa. Sus palabras me dejaron sin habla. ¿Cómo alguien con una vida tan diferente a la nuestra podía sentir eso aquí?
Él me miró, y en esa mirada había algo más profundo. Algo que ya no podía ignorar. Gracias por dejarme entrar a tu mundo, añadió. Y ese tu mundo resonó dentro de mí como un eco dulce. Cuando la camioneta se alejó por el camino, me quedé de pie bajo el viento que anunciaba tormenta, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. Todo estaba cambiando. Y lo peor, o lo mejor, era que yo no tenía control sobre nada. Gabriel traía consigo una energía que desordenaba mi rutina, mis certezas, mi calma. Y aunque intentaba convencerme de que era peligroso dejarlo entrar, mi alma ya había dejado la puerta entreabierta. Esa tarde, mi prima se acercó con una sonrisa traviesa. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Yo la miré con indignación fingida, pero ella no se dejó engañar. La forma en que él te mira, eso no lo vi nunca en nadie. Sus palabras me golpearon como una verdad que yo tentaba evitar. No respondí. No podía. Porque dentro de mí ya sabía la respuesta. Y ese reconocimiento me asustaba más que cualquier comentario de la familia. Al caer la noche, me senté en el porche con una manta sobre los hombros, mirando las luces distantes de las otras haciendas. El viento olía a lluvia y a cambio. Pensé en Gabriel, en su sonrisa, en su manera tranquila de existir. Y sin querer, me descubrí deseando que el día siguiente llegara rápido. No para trabajar. No para seguir la rutina. Sino para volver a verlo. Y aceptar eso era como abrir los ojos a una verdad que llevaba años queriendo entrar. Quizá, solo quizá, yo también era digna de ser amada. Al día siguiente, el cielo amaneció gris, cargado de nubes oscuras que olían a tormenta. Yo estaba segura de que Gabriel no vendría. Nadie manejaba hasta el rancho con un clima así, menos alguien de ciudad que no estaba acostumbrado a caminos de barro. Pero a media mañana escuché el rugido familiar del motor y mi corazón se sobresaltó. No podía creerlo. Ahí estaba él, bajando de la camioneta con un impermeable y una sonrisa que parecía iluminar el día entero. Te dije que volvería, dijo con calma. Y ese simple gesto derritió todas mis defensas. Lo llevé al galpón para que no se mojara, tratando de actuar como si su presencia no me afectara. Pero era imposible disimular. Cada vez que él me miraba, yo sentía que el mundo se hacía pequeño, como si solo existiéramos él y yo. Mientras acomodábamos herramientas, él comenzó a preguntarme cómo me trataba la gente del rancho, qué pensaban de mi vida allí, si alguna vez me habían hecho sentir menos. Sus preguntas me sorprendieron. Nadie había mostrado interés tan profundo. Era como si él quisiera entender cada herida escondida en mi historia. Yo intenté esquivar el tema, pero Gabriel tenía una forma de escuchar que desarmaba cualquier intento de silencio. Así que terminé confesando cosas que pensé que nunca diría en voz alta, como algunas chicas de la ciudad se burlaban de mí cuando venían a visitar a mis primas, como decían que yo no tenía cuerpo de princesa, que era demasiado simple, demasiado campesina, demasiado yo. Lo dije riendo, como siempre, pero la verdad es que algunas de esas palabras me habían marcado más de lo que admitía. Gabriel escuchó todo sin interrumpir, y su mirada cambió. Su expresión se endureció, como si mis recuerdos fueran ofensas personales contra él. No deberías dejar que nadie te haga sentir menos, dijo con un tono firme que jamás le había escuchado. Yo bajé la mirada, incómoda. No sabía manejar tanta defensa, tanta intensidad. Él dio un paso hacia mí y añadió, tú tienes algo que esas chicas jamás tendrán. Esa frase me heló por dentro. ¿Qué cosa?, pregunté sin pensar. Su respuesta fue suave, pero profunda, verdad. Un corazón real. Eso no se compra ni se aprende. Mientras trabajábamos, el clima empeoró. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo del galpón como tambores viejos. Pero la tormenta fuera no era nada comparada con la tormenta dentro de mí. Cada palabra que él decía removía lugares en mi corazón que yo había sellado hace años. Quería creerle,
pero también temía que todo fuera un sueño que terminaría cuando él regresara a su vida de ciudad. Sin embargo, Gabriel no parecía tener prisa de irse. Se movía por el rancho como si perteneciera allí. Cuando salimos un momento para mover unas cajas hacia adentro, nos encontramos con mis primas conversando bajo la baranda. No sé qué les pasó por la cabeza, pero una de ellas soltó un comentario hiriente, de esos que vienen envueltos en sonrisas falsas: «Cuidado, Gabriel, aquí la prima se enamora fácil». Me quedé paralizada, con el rostro ardiendo de vergüenza. Quise responder, defenderme, pero las palabras no salieron. Era como regresar a todos esos momentos en que me hicieron sentir pequeña. Sentí un nudo en la garganta. Pero antes de que yo pudiera reaccionar, Gabriel dio un paso al frente, con una calma peligrosa. «No veo cuál sería el problema», dijo con firmeza. Mis primas abrieron los ojos sorprendidas. Y además, añadió mirando directamente a la que había hablado, «no deberías burlarte de alguien que vale más que cualquier apariencia». El silencio se hizo pesado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Nadie jamás me había defendido así. Nadie jamás había hablado por mí con tanta seguridad. Mis primas se quedaron mudas, sin saber qué responder. Sentí el corazón latiéndome en los oídos. Estaba tan avergonzada como conmovida. Me giré para entrar de nuevo al galpón, sin poder sostener la intensidad del momento. Gabriel me siguió despacio. «Perdón si te puse incómoda», dijo al ver mi expresión. Yo negué suavemente con la cabeza, incapaz de mirarlo directamente. «Solo, no estoy acostumbrada a eso». Él se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su presencia. «Pues acostúmbrate», dijo casi en un susurro. «Porque yo no pienso quedarme callado cuando se trata de ti». La lluvia seguía cayendo con fuerza, marcando el ritmo de nuestro silencio. Yo respiraba hondo, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Nunca nadie me había defendido con tanto orgullo. Nunca nadie había hablado de mí como si fuera valiosa. Y aunque parte de mí quería huir de esa intensidad, otra parte, la más escondida, ansiaba que alguien me viera así. Que alguien peleara por mí. Que alguien creyera que yo merecía ser protegida y amada. Gabriel había tocado un lugar de mi alma que nadie había tocado. Él tomó una caja para acomodar y, mientras lo hacía, me miró de reojo. «No me gustan las injusticias», murmuró. «Y mucho menos cuando van contra alguien que admiro». Esa palabra, admiro, me dejó sin aire. ¿Cómo podía admirarme a alguien como él? ¿Qué veía en mí que yo misma nunca había visto? Sentí los ojos arder, no de tristeza, sino de un reconocimiento que me quebraba por dentro. Yo no era una princesa, nunca lo sería. Pero él me miraba como si lo fuera, o como si no necesitara serlo. Cuando el día terminó y la lluvia comenzó a disminuir, lo acompañé hasta la salida. Él se detuvo un instante bajo la llovizna ligera y me miró con una ternura que casi dolía. «No dejes que nadie te apague», dijo suave. «Tú tienes luz propia». Quise responder, pero la voz no me salió. Solo asentí, sintiendo un calor profundo expandirse en mi pecho. Cuando él subió a la camioneta y se alejó, sentí que algo dentro de mí se había movido para siempre. Gabriel no solo había aparecido en mi vida, había empezado a proteger partes de mí que yo misma había olvidado. Y mientras lo veía desaparecer bajo el cielo gris, entendí algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo: ese hombre estaba empezando a quererme de una manera que yo nunca había imaginado merecer. Esa mañana desperté antes del amanecer, con un sentimiento extraño palpitando dentro de mí. No era ansiedad, tampoco miedo, era una mezcla suave de ilusión y nerviosismo. Mientras me miraba en el espejo pequeño colgado en mi cuarto, noté las ojeras leves de tantos días de trabajo y las trenzas mal hechas que siempre usaba. Nunca fui fan de arreglarme demasiado. Mi vida era la tierra, los animales, el sol. Aún así, había algo diferente en mí ese día. Algo que no sabía cómo nombrar, pero que me hacía querer verme un poquito mejor.
Me lavé el rostro con agua fría, acomodé el cabello de forma más cuidadosa y me puse la camisa menos desgastada que tenía. No era gran cosa, pero era lo mejor que podía ofrecer sin dejar de ser yo. Mientras me miraba en el espejo, repetí en voz baja: no tengo cuerpo de princesa, pero soy de verdad. Y por primera vez, esa frase no me sonó como una broma. Sonó como una verdad hermosa. Como si la simpleza no fuera un defecto, sino una marca mía, algo que empezaba a abrazar con más cariño. Cuando salí al patio, el cielo estaba despejado, brillante, y el aire tenía ese aroma a pasto húmedo que siempre me hacía sentir en casa. No esperaba que Gabriel viniera tan temprano, pero a los pocos minutos escuché el motor de la camioneta acercándose. Mi corazón, como siempre, reaccionó antes que mi cabeza. Él bajó del vehículo con una sonrisa suave, y en cuanto me vio, su mirada cambió. No fue exagerada ni dramática, solo se suavizó, como si lo que tenía delante le hubiera tocado el alma de alguna forma. Se acercó despacio, con los ojos recorriéndome de una manera tan cuidadosa que me hizo estremecer. «Hoy estás diferente», dijo con una voz baja que me acarició el pecho. Me mordí el labio, incómoda. «Solo me peiné mejor», respondí intentando restarle importancia. Pero él negó con la cabeza, aún sin dejar de mirarme. «No es eso. Es algo más», dijo la frase como quien descubre un tesoro. Y por primera vez, sentí que mis mejillas ardían no de vergüenza, sino de un pudor bonito, dulce, de esos que nacen cuando alguien te mira con verdadera admiración. Mientras caminábamos hacia el establo, él siguió observándome de reojo. Y aunque yo intentaba fingir que no lo notaba, mi pecho estaba lleno de una alegría que no podía controlar. Cuando llegamos, me adelanté para abrir la puerta, y él aprovechó ese instante para detenerse justo a mi lado. «¿Puedo decirte algo sin que te enojes?», preguntó con una timidez que jamás imaginé en él. Asentí con cuidado. «Nunca te había visto tan hermosa». Sentí que el mundo se detenía. Era la primera vez que alguien usaba esa palabra conmigo, y la decía de verdad. Me aparté un poco, sin saber qué hacer con mis manos ni con la mirada. «Gabriel, yo no soy», él me interrumpió con suavidad. «No eres una princesa». «Ya lo sé. Y gracias a Dios por eso». Esa frase me quebró por dentro de una forma inesperada. Lo miré fijamente, tratando de entender si hablaba en serio. Pero la intensidad en sus ojos no dejaba dudas. «Me gustan tus manos fuertes. Me gusta tu piel tostada. Me gusta que no pretendas nada. Me gusta que seas tú». Nunca había escuchado algo tan simple y tan profundamente sanador. Seguimos trabajando, pero esa conversación quedó suspendida entre nosotros como un brillo invisible. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía un calor que subía por mis brazos. Cada vez que él me miraba, mis piernas se debilitaban un poco. Yo no estaba acostumbrada a ese tipo de atención. No era como los piropos vacíos de algunos muchachos que venían al rancho en fiestas. Era una mirada que veía dentro, que no apuntaba al cuerpo sino al alma. Y eso me daba un miedo hermoso, un miedo que me hacía querer acercarme más. Cuando fuimos a recoger pastura detrás del granero, el sol estaba en un ángulo perfecto, bañando todo con un brillo dorado. Gabriel se detuvo un momento, como si quisiera grabar la escena en su memoria. «Así te imaginé desde ayer», dijo de repente. «Con la luz del sol tocándote». Sus palabras me golpearon con una emoción dulce. Yo nunca había sido imaginada por nadie. Nunca había sido inspiración, ni motivo, ni pensamiento bonito en la mente de un hombre. Y ahí estaba él, diciéndolo sin miedo, sin juego, sin exageración. Sentí un impulso de alejarme porque la intensidad me desbordaba, pero también quería quedarme allí, sintiendo esa luz, esa mirada, ese momento. Él se acercó un poco más, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera cada palabra. «No sé en qué momento me pasó esto, pero cada vez que te veo, encuentro algo nuevo que me gusta». Mi respiración se hizo más corta.
Era demasiado. Nadie había hablado así conmigo. Nadie había prestado atención a detalles que yo siempre creí insignificantes. El viento sopló fuerte, levantando mi cabello, y él extendió la mano para acomodar una mecha rebelde detrás de mi oreja. El gesto fue suave, casi reverente, como si tuviera miedo de romperme. Cerré los ojos un segundo, sintiendo el toque cálido de sus dedos. Cuando los abrí, él seguía ahí, muy cerca, con la expresión más sincera que le había visto. «Eres hermosa», repitió, más despacio. Y esta vez, no pude huir de la palabra. No pude negarla. Solo la recibí, temblando por dentro, como si toda mi vida hubiera esperado inconscientemente escucharlo. Cuando por fin regresamos al patio, ya no podía esconder la sonrisa que me brotaba sola. Gabriel caminaba a mi lado como si el día hubiera tomado un color diferente para él también. Y aunque intentaba mantener la compostura, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si un secreto compartido brillara entre nosotros. Nadie más sabía lo que él me había dicho. Nadie más había visto cómo temblaron mis manos cuando tocó mi rostro. Ese momento era nuestro, solo nuestro. Esa tarde, cuando él se fue, me quedé mirando el camino de tierra por donde la camioneta desaparecía, con el corazón latiéndome como una canción nueva. Y entonces lo entendí, no era solo que él me veía diferente. Era que, a través de sus ojos, yo estaba empezando a verme de otra manera también. Por primera vez, la palabra hermosa no me parecía un traje prestado. Me parecía algo que, quizá, siempre estuvo esperando a que alguien la despertara dentro de mí. Al día siguiente amanecí con una mezcla extraña de emoción y temor. Cada vez que pensaba en Gabriel y en la forma en que me había llamado hermosa, el corazón me latía más rápido que un caballo desbocado. Yo no estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Siempre me habían dicho que una muchacha como yo debía conformarse con lo que hubiera, que mi vida sería siempre trabajo duro, manos ásperas y silencio. Pero ahora, había una voz nueva dentro de mí, una voz que se activaba cada vez que él me miraba. Una voz que decía, tú también mereces ser amada. Ese día salí al patio con la intención de mantener distancia. Sentía miedo de acostumbrarme demasiado a algo que quizá no duraría. Pero cuando lo vi llegar, bajando de la camioneta con esa sonrisa serena, supe que no podría escapar. Gabriel tenía una manera de llenar el espacio, de transformar el ambiente. Apenas se acercó, dijo un simple buenos días, pero en su voz había algo cálido, un brillo que hacía que mis defensas cayeran solas. ¿Cómo se suponía que debía protegerme de alguien que me hablaba así? Mientras nos dirigíamos a alimentar a los animales, Gabriel me preguntó por qué siempre caminaba con la mirada hacia abajo cuando había gente cerca. Me quedé helada. Nunca nadie se había dado cuenta de ese gesto tan mío. Costumbre, respondí, aunque sabía que no era verdad. Era inseguridad. Era miedo a las comparaciones, a las críticas disfrazadas de bromas. Él se detuvo y me miró fijamente, como si mis palabras se hubieran incrustado en su pecho. No tienes por qué esconderte, dijo con firmeza. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Yo no sabía cómo reaccionar. Quise hacer una broma, cambiar el tema, pero él no me dejó escapar. Mírame, pidió con voz suave. Elevé la mirada con timidez y, cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un vuelco en el estómago. Así, murmuró. Quiero que te acostumbres a levantar la cabeza. Su tono no era una orden. Era un deseo. Un regalo. Y yo, sin querer, me descubrí respondiendo a esa simple petición como si fuera algo importante. Como si ese pequeño gesto pudiera cambiar algo en mí. Seguimos recorriendo el rancho, y en cada paso él encontraba una forma de reforzar mi valor. Cuando cargué 2 sacos de pastura al mismo tiempo, él sonrió. Tu fuerza es hermosa, dijo. Cuando dirigía los caballos con firmeza, añadió, me encanta cómo controlas este lugar. Yo no sabía qué hacer con tantos elogios.
Era como si cada palabra suya sacara luz de rincones dentro de mí que habían estado en sombra por años. No era vanidad. Era sanación. Era ver mi vida sencilla con ojos nuevos. Las cosas se pusieron más intensas cuando fuimos a buscar leña al bosque detrás del rancho. El camino era estrecho y lleno de raíces. Yo caminaba adelante, como siempre, acostumbrada a abrir paso. De repente, escuché unas risas a lo lejos, dos chicas de una hacienda vecina, de esas que siempre llegaban perfumadas y arregladas, incluso en medio del campo. Las conocía bien. Hace años se burlaban de mí cada vez que podían. Y cuando me vieron con Gabriel, su sonrisa se volvió aún más hiriente. Una de ellas comentó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que escucháramos: «Qué raro, nunca imaginé que alguien de ciudad quisiera algo así». Yo sentí el golpe directo en el pecho. Mi cuerpo se tensó y bajé la mirada, queriendo desaparecer. Era un reflejo automático. La vieja herida reabriéndose. Pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, Gabriel giró hacia ellas con una calma peligrosa. «Algo así», repitió con una ceja levantada. Las chicas se quedaron inmóviles, sorprendidas por su tono. Él dio un paso adelante, sin levantar la voz, pero con una seguridad que me dejó sin aliento. Si no entienden lo que ven, es porque nunca han conocido algo real. Las chicas no supieron qué responder. Bajaron la mirada y se alejaron murmurando. Yo seguía quieta, con el corazón temblando. No era solo que él me defendiera, era la manera en que lo hacía. Como si mi valor fuera evidente, como si yo no necesitara justificación ni explicación ante nadie. Eso me tocó más que cualquier palabra bonita. Me volví hacia él con los ojos brillosos, aunque intenté disimular. «No tenías que hacer eso», murmuré. Gabriel negó lentamente. «Claro que sí. No voy a permitir que nadie te trate como algo menos». Esa frase se quedó grabada en mi alma. Nadie en mi vida había dicho algo semejante. Nadie había defendido mi dignidad con tanta convicción. Sentí el pecho apretado, como si algo dentro de mí se rompiera, pero no en dolor. En liberación. Como si las cadenas invisibles de años de inseguridad se aflojaran un poco. Cuando regresamos al rancho, yo caminaba más erguida sin siquiera quererlo. Era como si las palabras de Gabriel hubieran enderezado mi columna desde dentro. Él lo notó y sonrió. «Así te ves mejor», dijo. «Así como eres». Yo quería responder, agradecer, decir algo, pero ninguna palabra parecía suficiente. Me quedé en silencio, permitiéndome sentir, quizá por primera vez, que tal vez yo siempre había merecido algo más de lo que imaginaba. Al caer la tarde, cuando Gabriel se preparaba para irse, se acercó a mí con esa forma suya de hablar bajito, como si cada palabra fuera un secreto. «No quiero que vuelvas a minimizarte», dijo. «Quiero que te veas como yo te veo». Esas palabras me dejaron sin aliento. Lo acompañé con la mirada mientras se alejaba por el camino de tierra, y un pensamiento cálido se encendió dentro de mí: quizá, solo quizá, la vida estaba empezando a mostrarme que yo también merecía una historia bonita. Los días con Gabriel se estaban volviendo una rutina hermosa, aunque yo fingiera que no. Cada mañana me despertaba con el corazón latiéndome más fuerte de lo normal, preguntándome si él aparecería. Y cuando escuchaba el motor de su camioneta aproximándose por el camino de tierra, algo dentro de mí se encendía como una chispa fresca. Pero ese día, desde temprano, sentía un vacío extraño en el pecho. Algo me decía que no todo sería igual. Que algo estaba a punto de cambiar. Y no sabía si estaba lista para eso. Cuando Gabriel llegó, su sonrisa era la misma, pero sus ojos tenían un brillo distinto. Una mezcla de emoción y preocupación que me hizo fruncir el ceño de inmediato. «Tenemos que hablar», dijo con suavidad. Esa frase, tan simple, me hizo sentir un frío en la espalda. Yo temía que dijera que no volvería, que todo aquello había sido un impulso pasajero, que su mundo lo llamaba de vuelta. Caminamos hasta la sombra del gran árbol detrás del establo,
donde siempre hablábamos cuando queríamos privacidad. Mis manos temblaban un poco. Él respiró hondo antes de hablar. Mi padre quiere que vuelva a la ciudad por unos días. Dice que necesita mi ayuda con unos asuntos. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. No era culpa suya. No era algo que él estuviera eligiendo. Pero aún así, sentí el corazón apretarse. Intenté disimularlo con una sonrisa tranquila. Claro, entiendo. La familia es primero. Pero por dentro, algo se rompía. Era la primera vez que me daba cuenta de cuánto había comenzado a depender de su presencia. Y ese descubrimiento me asustaba. Gabriel frunció el ceño, acercándose un poco. No quiero irme, confesó con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Si fuera por mí, me quedaría aquí todos los días. Esa afirmación me golpeó de manera dulce, como un abrazo inesperado. Pero antes de que pudiera responder, él añadió, no sé cuánto tardaré, pero volveré. Te lo prometo. Esa promesa, dicha con tanta seguridad, encendió una luz en medio de la tristeza que estaba empezando a ocupar mi pecho. Quise creerle. Quise confiar en esa promesa. Pasamos el día entero juntos, como si ambos supiéramos que cada minuto importaba. Trabajamos lado a lado, recogimos pastura, alimentamos a los animales y hasta sacamos a pasear a los caballos. Pero todo tenía un sabor diferente. Cada risa, cada mirada, cada silencio, todo estaba cubierto de una nostalgia anticipada. Como si ya lo estuviera extrañando antes de que partiera. Yo no quería decirlo en voz alta, pero cada vez que él me miraba, sabía que él también sentía lo mismo. Era imposible disimular. En un momento, mientras él cortaba ramas caídas, me quedé observándolo sin que se diera cuenta. Noté la forma en que empujaba el cabello hacia atrás, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba, la suavidad de sus gestos cuando miraba a los animales. Y entonces entendí que mi vida ya no era la misma desde que él llegó. Él había entrado sin pedir permiso, como un viento que abre ventanas que llevaban años cerradas. Y yo ya no sabía cómo vivir sin esa brisa. Cuando llegó la hora del almuerzo, mi abuela lo llamó para comer con nosotros. La mesa estaba más silenciosa que de costumbre. Nadie dijo nada explícito, pero todos sabían que él se iría. Mis primas estaban serias, mis tíos más callados, y mi abuela lo miraba como si ya lo extrañara. Gabriel trataba de mantener el buen humor, pero su mirada volvían a mí cada pocos segundos, como si quisiera estampar mi imagen en su memoria. Yo intentaba no quebrarme. No quería que él se fuera con la imagen de una muchacha frágil. Después de comer, caminamos solos hasta la entrada del rancho. El cielo estaba claro, pero había un viento suave que movía las hojas del gran árbol. Era un viento que hablaba de despedida. Gabriel se detuvo frente a mí, tan cerca que pude sentir su respiración cálida. No quiero que pienses que me estoy alejando de ti, dijo en voz baja. No es distancia. Solo es tiempo. Yo asentí, aunque una parte de mí quería gritar que no se fuera. Que se quedara. Que yo no estaba lista para sentir su ausencia. Él extendió la mano y tomó la mía con una delicadeza que me hizo temblar. Voy a regresar. Esa frase, repetida como una promesa sagrada, me hizo levantar la mirada. Nuestros ojos se encontraron con una intensidad que me quemó por dentro. Y cuando vuelva, quiero seguir con lo que empezamos. Mi corazón dio un salto tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Lo que empezamos. Nunca habíamos dicho nada explícito, pero esa frase lo decía todo. Lo reconocía. Le daba nombre. Cuando él se inclinó un poco, pensé que iba a besarme. Y por un segundo, lo deseé con todo mi ser. Pero él solo acercó su frente a la mía, rozándola suavemente, como si ese gesto fuera más íntimo que cualquier beso. Sentí sus manos cálidas en mis mejillas, sosteniéndome con una ternura que me derritió por dentro. Era un toque que prometía cuidado, respeto, amor, incluso sin palabras.
Y cuando se apartó lentamente, mis ojos ya estaban brillando. La camioneta arrancó y comenzó a alejarse por el camino de tierra. Yo me quedé de pie, sin moverme, viendo cómo su figura se hacía cada vez más pequeña. Y cuando desapareció detrás de los árboles, sentí un vacío que me apretó el pecho. Me llevé la mano al corazón y respiré hondo, intentando contener el temblor. No sabía cuánto tardaría. No sabía cómo serían los días sin él. Pero sí sabía una cosa, por primera vez en mi vida, yo estaba esperando a alguien. Y esa espera, ya era amor. Los días después de su partida fueron extrañamente silenciosos. El rancho seguía igual, el canto de los gallos al amanecer, el olor a café recién hecho, el sonido del viento moviendo los árboles, pero algo faltaba. Era como si el mundo hubiera perdido un pedazo de su color. Yo intentaba mantener mi rutina, ocupar mis manos para no pensar demasiado, pero cada tarea me recordaba a él. El establo donde hablamos, la sombra del árbol donde se despidió, hasta el camino de tierra que solía anunciar su llegada. Todo era un recordatorio constante de su ausencia. Al principio, me convencí de que era normal extrañarlo. Habíamos pasado muchos días seguidos juntos, compartiendo risas, silencios, miradas que decían más de lo que admitíamos. Pero a medida que pasaban las horas, el sentimiento se volvía más intenso. Era como si una parte de mí se hubiera ido con él. En las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba cada sonido del rancho y sentía su ausencia como un hueco en el pecho. Me preguntaba si él estaría bien, si pensaría en mí, si cumpliría su promesa de volver. Mi familia empezó a notar mi inquietud, aunque yo intentara fingir normalidad. Mi abuela, que veía todo con ojos sabios, me observaba en silencio. Una tarde, mientras yo pelaba yuca en la cocina, ella dijo sin levantar la voz: el que promete volver, vuelve. Pero no te olvides de vivir mientras tanto. Sus palabras me tocaron profundamente. Yo sabía que el miedo no era por él, era por mí. Porque nunca había esperado nada de nadie. Nunca había confiado en que alguien se quedara. Y ahora, por primera vez, tenía algo, o alguien, que perder. Los días siguientes fueron más duros. Cada mañana miraba el camino esperando ver la camioneta de Gabriel. Cada tarde escuchaba el motor de cualquier vehículo con el corazón en la garganta. Y cada noche, cuando él no aparecía, intentaba convencerme de que todo estaba bien. Pero el miedo, ese miedo silencioso de que él no regresara, crecía sin que yo pudiera detenerlo. ¿Y si su vida en la ciudad lo atrapaba? ¿Y si su padre le exigía quedarse? ¿Y si yo solo había sido un respiro temporal en su vida complicada? Recuerdo que una tarde salí a caminar por los límites del rancho, siguiendo el sendero que rodeaba los maizales. El viento soplaba fuerte y el cielo estaba rojizo por el atardecer. Mientras caminaba, sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que admitía algo en voz alta, aunque estuviera sola. Lo extraño, lo dije tan bajito que el viento casi se lo llevó. Pero al decirlo, algo en mi pecho se liberó. Porque la verdad era esa. Lo extrañaba de una manera que nunca había extrañado a nadie. Y esa verdad me asustaba profundamente. Una noche, mientras preparaba la comida, mis primas llegaron para cenar con nosotros. Como siempre, hablaban sin filtro. Una de ellas, la más directa, dijo: ¿y si no vuelve? Esa gente de ciudad promete mucho. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo bajé la mirada, intentando que no notaran cómo me afectaban. Pero Gabriel no era esa gente. Él era diferente. Yo lo había visto, lo había sentido. Sin embargo, el veneno de la duda se instaló, y esa noche dormí con el corazón apretado como si llevara una piedra encima. Pasaron varios días sin noticias. Cada amanecer se sentía más pesado que el anterior. Me despertaba con el mismo pensamiento: hoy tampoco volvió. Y aunque intentaba mantener esperanza, había momentos en los que las lágrimas se escapaban sin permiso. No por drama, no por debilidad,
sino por la angustia de sentir que estaba empezando a amar a alguien que quizá no pertenecía a mi mundo. Eran pensamientos que me dolían, pero que también me hacían darme cuenta de la profundidad de mis sentimientos. Una tarde, mientras cepillaba a los caballos, mi abuela apareció en la puerta del establo. «No lo pierdas antes de tiempo», dijo sin rodeos. Yo la miré confundida. Ella se acercó y tomó mis manos con la ternura que solo una abuela tiene. Cuando uno empieza a querer, también empieza a temer. Pero el miedo no puede ser el dueño del corazón. Yo bajé la mirada, sintiendo un calor extraño en el pecho. No era solo miedo a que él no volviera, era miedo a lo que yo estaba empezando a sentir por él. Esa misma noche, salí al porche y me senté en silencio, mirando las estrellas. El cielo estaba tan claro que parecía una manta llena de luces pequeñas. Cerré los ojos y recordé su voz, su sonrisa, la forma en que me tocó el rostro antes de irse. «Voy a regresar», había dicho. ¿Y si yo debía simplemente confiar? ¿Y si amar significaba arriesgarse, incluso cuando no había garantías? Esa idea me dio un poco de paz. Por primera vez en días, sentí que podía respirar sin dolor. Pero al día siguiente, desperté con un presentimiento extraño. No sé cómo explicarlo. No fue un sueño ni un pensamiento concreto, fue un impulso, como si mi corazón supiera algo que mi mente aún no entendía. Me levanté rápido, salí al patio y miré el camino de tierra. Nada. Silencio. Solo el canto lejano de las aves. Pero aún así, mi pecho latía fuerte. Algo iba a pasar. Algo estaba cerca. Lo presentía de una manera que me hacía temblar sin razón. Y entonces, escuché el sonido. Lejano al principio, casi imperceptible. El motor de una camioneta acercándose. Mi respiración se detuvo, y por un instante, el mundo entero pareció suspenderse. No sabía si correr, llorar o esconderme. Solo sabía una cosa, si era él, mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. El sonido de la camioneta se hacía cada vez más fuerte, como si cada metro que avanzaba empujara mi corazón contra el pecho. Yo no sabía si correr hacia la entrada o quedarme quieta para no parecer desesperada. Me quedé inmóvil, incapaz de mover un solo músculo. Y entonces lo vi. La camioneta plateada emergió del camino de tierra y se detuvo justo frente al portón del rancho. Gabriel bajó despacio, como si también hubiera pasado noches sin dormir, como si él también hubiera sentido ese vacío que me acompañó cada día desde su partida. Cuando nuestros ojos se encontraron, todo el aire que había guardado en mis pulmones salió en un suspiro silencioso. Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, una sonrisa que parecía decir te extrañé sin necesidad de pronunciarlo. Caminó hacia mí con pasos lentos, como si temiera que yo desapareciera si se apresuraba demasiado. Yo hubiera querido correr hacia él, pero mis piernas se negaban a moverse. El miedo, la emoción, el alivio, todo se mezclaba dentro de mí como una tormenta y un amanecer al mismo tiempo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, él se detuvo. No dijo hola. No dijo volví. Solo me miró, como si necesitara asegurarse de que yo era real. Y entonces, con una voz quebrada pero cálida, murmuró, te dije que regresaría. Esas palabras, simples y suaves, hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas. Lo sé, respondí apenas en un susurro. No pude decir más. Tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Pero él no necesitaba palabras. Él entendía todo con solo mirarme. Gabriel dio un paso más y tomó mis manos, tibias por su tacto, frías por los días sin él. No sabes cuánto pensé en ti, confesó, bajando la mirada por un instante, como si no quisiera sonar exagerado. No había un solo día en que no recordara tu voz, tu risa, o esa forma tuya de caminar, fuerte y suave al mismo tiempo. Yo temblé al escucharlo. Nunca nadie me había dicho algo tan íntimo, tan honesto. Sentí que mi alma, esa que había estado cerrada por años, se abría un poco más.
Nos quedamos allí, de pie, sin prisas, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. El viento del atardecer nos rodeaba y movía suavemente mi cabello, como si la naturaleza misma celebrara su regreso. Él levantó una mano y tocó mi mejilla, limpiando una lágrima que se me había escapado. No llores, dijo con un tono que me derretía por dentro. Estoy aquí. Ese estoy aquí no hablaba solo del momento. Sonaba a promesa de algo más, algo que yo apenas empezaba a creer posible. Caminamos hacia el establo, donde siempre habíamos compartido nuestras conversaciones más profundas. Él llevaba su mochila en la mano, lo que me hizo pensar que quizás se quedaría más de lo que imaginaba. Mis dedos rozaban los suyos sin querer, y cada mínimo contacto despertaba una electricidad cálida que corría por mi piel. Cuando llegamos a la sombra del gran árbol, él se detuvo y respiró hondo. Había algo que quería decirte antes de irme, pero no tuve valor. Me quedé quieta, esperando, sintiendo mi pulso acelerarse. Pensé que era mejor decírtelo cuando volviera, continuó. Sus ojos miel se clavaron en los míos, tan serios que me dejaron sin aliento. Te extrañé porque me importas más de lo que pensé. Mi respiración se detuvo. Yo bajé la mirada, porque la intensidad me sobrepasaba. Pero él tomó mi barbilla suavemente y la elevó. Mírame, pidió con cariño. Levanté los ojos, temblando. Y ahí estaba la verdad, brillando en sus pupilas, cálida, firme, imposible de ignorar. Me importas de verdad. Mis labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Era como si cada palabra que él decía desbloqueara una emoción que yo había tratado de enterrar por años. Gabriel dio un paso aún más cerca. No tienes que decir nada, murmuró. Solo quiero que sepas que no fue fácil estar lejos de ti. Y entonces lo entendí, él no solo había regresado al rancho. Había regresado a mí. Y esa comprensión me atravesó como una ola de ternura y miedo, porque nunca antes alguien había vuelto, nunca antes alguien me había elegido así. Mientras caminábamos hacia la casa, mi abuela salió al porche. Lo miró, lo midió con sus ojos sabios y sonrió con una mezcla de alivio y aprobación. Sabía que volverías, dijo con seguridad. Gabriel inclinó la cabeza con respeto. No tenía otra opción, respondió. Dejé algo importante aquí. Mi abuela me miró de lado, y yo bajé la mirada avergonzada, con el corazón desbocado. Era evidente lo que él había dejado. Yo. Y aunque me daba pudor aceptarlo, también me llenaba de una felicidad tan grande que me hacía temblar. Esa tarde, nos quedamos conversando en el porche, como si no existiera el tiempo. Él me contó lo que había ocurrido en la ciudad, los problemas con su padre, las discusiones, la presión, y cómo, en medio de todo eso, su mente volvía una y otra vez al rancho. A mí. Aquí puedo respirar, dijo. Aquí soy yo. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra suya entraba en mi pecho y se quedaba allí. Él no estaba buscando un escape. Estaba buscando un hogar. Y ese hogar era conmigo. Cuando el sol comenzó a caer y el cielo se tiñó de rosa, él me tomó de las manos otra vez. No quiero volver a irme por tanto tiempo, declaró con decisión. Pero quiero saber si tú también me extrañaste. Esa pregunta me desarmó. Mi garganta se cerró, mis ojos se humedecieron y mi voz salió temblorosa. Más de lo que pensé. Él sonrió, una sonrisa que iluminó el mundo entero. Entonces estamos iguales. Y por primera vez, sentí que no estaba sola en mis sentimientos. Que él los compartía. Que caminábamos hacia algo real. Cuando la noche llegó, él se despidió con un abrazo tan profundo que casi me quebró por dentro. No fue un abrazo común. Fue uno de esos que dicen más que cualquier palabra, uno que deja huellas, uno que confirma lo que el corazón ya sabía. Me quedé allí, sintiendo su calor incluso después de que se apartó. Y mientras lo veía alejarse hacia la camioneta, entendí algo que me estremeció, él no era el mismo que se fue,
y yo tampoco era la misma que lo despidió. Algo entre nosotros había cambiado. Algo había despertado. Y mientras la camioneta se perdía lentamente en la noche, una certeza cálida brilló dentro de mí: su regreso no era un final. Era apenas el comienzo. Los días después de su regreso fueron los más bonitos que había vivido en mucho tiempo. Gabriel venía temprano, trabajaba conmigo, almorzaba con mi familia y se quedaba hasta que el sol se escondía detrás de los maizales. Todo parecía avanzar de forma natural, como si el destino hubiera decidido unir nuestras vidas al mismo ritmo que el viento mueve las hojas del rancho. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras estábamos en el corral arreglando unas maderas, vimos acercarse una camioneta negra, elegante, de esas que uno sabe que no pertenecen a la vida del campo. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí al hombre que bajó del vehículo. Era don Laureano, el padre de Gabriel. Alto, imponente, con un traje demasiado costoso para un lugar lleno de tierra. Lo había visto de lejos algunas veces, pero nunca tan cerca. Gabriel se tensó instantáneamente, como si su presencia le recordara un peso antiguo que llevaba en los hombros. El silencio se volvió espeso. Yo no sabía si debía acercarme o desaparecer entre los caballos. Don Laureano nos miró a ambos con unos ojos duros que podían cortar el aire. «Gabriel, ¿puedo hablar contigo?», dijo con un tono que no dejaba espacio para un no. Gabriel apretó la mandíbula, pero asintió. Yo me quedé quieta, sintiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Se alejaron unos metros, pero aún así pude escuchar parte de la conversación. Las palabras de don Laureano eran frías, controladas, como quien regaña a un empleado y no a un hijo. «Necesitamos que regreses. Ya perdiste demasiado tiempo aquí». La frase me perforó el pecho, aunque no fuera dirigida a mí. Era como si mi vida, mi mundo, mis días con él, fueran vistos como un desperdicio. Gabriel respondió con firmeza, algo que no esperaba escuchar. «No estoy perdiendo tiempo. Estoy donde quiero estar». Esas palabras me hicieron temblar. Pero don Laureano no se inmutó. «¿Con ella?», preguntó, mirándome como si yo no fuera más que un detalle molesto en el paisaje. Esa mirada me dolió más de lo que debería. Sin embargo, me quedé firme. No iba a mostrar inseguridad delante de alguien que nunca entendería mi vida. Aún así, mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. El padre de Gabriel dio unos pasos hacia mí. «Disculpa que venga sin avisar», dijo, aunque su tono no tenía nada de amable. «Pero creo que ambos sabemos que esta situación es temporal. Él pertenece a otro mundo. Uno muy distinto a este». Sus palabras eran cortantes, medidas para causar daño sin levantar la voz. Yo respiré profundo, intentando no reaccionar con emoción. «Este rancho es mi mundo, señor», respondí con calma. «Y no es temporal para mí». Él apretó los labios, como si mi respuesta hubiera sido una insolencia. Gabriel se colocó entre nosotros, protegiéndome con un gesto instintivo. «No vuelvas a hablarle así», dijo con un tono que jamás le había escuchado. Sus ojos ardían de rabia contenida. Don Laureano lo miró con decepción, como quien observa a un hijo desviarse del camino que él había trazado. «Te estás dejando llevar por emociones pasajeras», sentenció. «No puedes construir un futuro con alguien que no comparte tu mundo». Mis manos se cerraron en puños. No sabía si llorar o gritar. ¿Pasajeras? Él no sabía nada de nosotros. Gabriel respiró hondo, como si tomara una decisión que ya llevaba días madura en su pecho. «Mi futuro lo decido yo», dijo lentamente. «Y si no lo apruebas, lo siento». El impacto de sus palabras fue tan grande que sentí mis piernas aflojarse. Don Laureano frunció el ceño, molesto, pero también sorprendido. Nunca imaginó que su hijo fuera capaz de desafiarlo así. «¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que preparé para ti?», preguntó con incredulidad.
Gabriel no dudó. Si es necesario, sí. El silencio que siguió fue profundo y pesado. El viento ni siquiera se atrevió a moverse. Yo miré a Gabriel, incapaz de creer la firmeza en su mirada. Él estaba eligiendo quedarse conmigo. Don Laureano respiró hondo, como si intentara contener la rabia. Esto no termina aquí, advirtió, subió a su camioneta y se marchó dejando una nube de polvo que se elevó en el aire. La amenaza quedó suspendida entre nosotros como una sombra. Su padre no iba a ceder fácilmente. Y eso me llenaba de miedo. Gabriel se volvió hacia mí justo cuando la camioneta desapareció en la distancia. Sus ojos seguían encendidos, pero no de rabia, de algo más profundo. No quiero que pienses que fue tu culpa, dijo, acercándose. Yo elegí esto. Elegí estar contigo. Él no puede decidir por mí. Sus palabras me hicieron temblar. Yo no estaba acostumbrada a que nadie me eligiera de esa manera. No sabía cómo responder. Solo pude mirarlo con los ojos brillosos, sintiendo que el mundo se hacía pequeño alrededor de nosotros. Él tomó mis manos entre las suyas, cálidas, seguras. No te voy a dejar sola, prometió. Pase lo que pase. Sentí un nudo enorme en la garganta. Pero tu familia, intenté decir. Él negó de inmediato. Mi familia no puede decidir lo que siento por ti. Su voz era suave, pero firme, como una raíz profunda aferrada a la tierra. Me acerqué un poco más, sin pensarlo, como si mis pies se movieran por voluntad propia. Él sonrió, una sonrisa que iluminó todo mi pecho. Tú eres lo que quiero. ¿Está claro? No pude responder. No con palabras. Pero él entendió. Porque mi mirada lo dijo todo. Sentimos el viento soplar fuerte, cargando el olor del campo y la promesa de una noche tranquila. Al levantar mi mano, él la sostuvo como si fuera lo más valioso que había tocado. Y ahí, en medio del rancho, bajo el cielo inmenso y con el eco de la camioneta alejándose, supe algo con absoluta certeza: el amor de Gabriel no era pasajero. No era impulso. No era casualidad. Era una decisión. Y esa decisión era yo. Los días después de la visita de don Laureano fueron intensos. El rancho parecía el mismo de siempre, el canto de los pájaros, el olor del pasto fresco, las risas de mis primos al trabajar. Pero dentro de mí, había una tormenta silenciosa que no me daba descanso. Cada vez que pensaba en la forma dura en que el padre de Gabriel me había mirado, un nudo se formaba en mi garganta. No porque yo creyera que él tenía razón, sino porque una parte de mí temía que su mundo fuera demasiado diferente al mío. Temía no ser suficiente. Gabriel venía todos los días, como siempre. Y aunque intentábamos actuar con normalidad, la sombra de su padre seguía presente entre nosotros. A veces lo veía pensativo, mirando hacia el horizonte como si hubiera algo que no se atrevía a decir. Yo no quería preguntar, pero esa tensión silenciosa empezó a pesar sobre mi pecho. Quería creer que nada nos afectaría, que el amor bastaba. Pero también sabía que la vida no era un cuento de hadas. Y que las diferencias entre nuestros mundos podían romper lo que estábamos construyendo. Una tarde, mientras recogíamos maíz en el granero, Gabriel finalmente habló. Mi padre quiere que me vaya con él, dijo con voz baja. Mi corazón se apretó. Dice que está dispuesto a tomar medidas más fuertes. Yo dejé caer un saco sin querer. Los ojos me ardieron. No sabía si quería llorar o gritar. Era como si la realidad estuviera empujando las paredes de mi mundo, obligándome a enfrentar algo que yo no quería enfrentar. ¿Y tú qué vas a hacer?, pregunté casi en un susurro, temiendo la respuesta. Gabriel respiró hondo, como si cargara un peso enorme. Quiero quedarme contigo, dijo sin dudar. Pero no quiero que mi decisión te traiga problemas. Sus palabras me golpearon con fuerza. Él estaba dispuesto a enfrentarlo todo,
pero yo no sabía si quería ser la razón de una guerra entre padre e hijo. Nunca había deseado separar a nadie de su familia. Nunca había querido causar dolor a nadie. No quiero ser un obstáculo en tu vida, murmuré, sintiendo como el suelo parecía moverse bajo mis pies. Él se acercó de inmediato, tomando mi rostro entre sus manos. Tú no eres un obstáculo. Eres la luz que apareció cuando yo más la necesitaba. Mi corazón se estremeció. Nadie jamás me había hablado así. Nadie había puesto tanto valor en mi existencia. Pero el miedo seguía allí, amenazante. Gabriel, tu padre no va a parar. No estás enfrentando a cualquier persona. Él asintió con una expresión seria. Lo sé. Pero tampoco soy el mismo niño que él controlaba. Tengo derecho a elegir mi vida. Aunque sus palabras eran firmes, yo no podía evitar pensar en las consecuencias. ¿Y si su padre lo desheredaba? ¿Y si lo alejaba de todo lo que conocía? Yo no quería cargar con la culpa de destruir una relación tan importante. Esa noche, después de que él se fue, me senté en el porche mirando las estrellas. Pensé en mi vida sencilla, en mis raíces, en mi familia, y en cómo Gabriel estaba dispuesto a dejar todo atrás por mí. Las lágrimas cayeron sin permiso. No por tristeza, sino por el peso inmenso de lo que estaba en juego. Al día siguiente, cuando Gabriel llegó, yo aún tenía los ojos hinchados. Él me miró y frunció el ceño, preocupado. ¿Lloraste? No pude negarlo. Me sentía quebrada entre dos caminos, el amor y la culpa. Él se sentó a mi lado, sin tocarme, esperando que yo hablara. Tengo miedo, dije finalmente. No quiero que pierdas tu familia por mi culpa. Él tomó aire lentamente. Mi padre no es mi familia. Mi familia es quien me quiere bien. Y tú eres parte de eso ahora. Pero aunque sus palabras me derretían, algo dentro de mí seguía resistiendo. ¿Y si un día te arrepientes?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Y si todo esto se vuelve demasiado difícil? Él negó sin pensarlo. Si algo me arrepentiría, sería de no luchar por ti. Esa frase me atravesó como un rayo. Una parte de mí quería abrazarlo, besarlo, gritar que yo también quería luchar. Pero otra parte, más temerosa, aún dudaba. Yo nunca había sido la razón por la cual alguien peleara. No sabía si tenía derecho a eso. Pasamos el resto del día en silencio, trabajando uno al lado del otro, cada uno con sus pensamientos. Cada vez que lo miraba de reojo, veía su determinación, su cariño, su fe en nosotros. Y cada vez, mi corazón daba un paso más hacia él. Era como si una voz dentro de mí dijera, no huyas. No esta vez. Ese pensamiento comenzó a crecer, a tomar forma, a empujar hacia afuera la inseguridad que había vivido en mí durante tantos años. Quizá sí merecía ese amor. Esa noche, después de cenar, lo encontré esperando bajo el árbol grande, justo donde siempre hablábamos. Su silueta se recortaba contra la luz del atardecer. Cuando me acerqué, él tomó mis manos con suavidad y las acercó a su pecho. No quiero que tomes una decisión por miedo, dijo. Quiero que la tomes por amor. Sus palabras hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas otra vez. Él no exigía nada. No pedía sacrificios. Solo pedía verdad. Y en ese momento, supe que no podía seguir alejándolo. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Lo miré directamente a los ojos y, con la voz aún temblorosa, dije, entonces voy a luchar contigo. Gabriel cerró los ojos un segundo, como si mis palabras fueran la respuesta que llevaba días esperando. Y cuando los abrió, su mirada brillaba con ese amor que siempre me desarmaba. Me abrazó con fuerza, como si quisiera guardarme en su pecho para siempre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Porque había tomado una decisión no desde la inseguridad, sino desde el corazón.
Mientras el viento nocturno acariciaba nuestras mejillas, supe que a partir de ese día nada sería fácil. Pero también supe que valdría la pena. Porque él no solo me había enseñado a amar, me había enseñado a creer que yo también merecía ser amada. Y por primera vez, yo estaba lista para proteger lo que estábamos construyendo. Los días siguientes a mi decisión fueron diferentes. No porque las cosas se volvieran más fáciles, al contrario, la tensión con don Laureano crecía como una sombra larga detrás de nosotros, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no escondía mis manos llenas de callos ni mis botas gastadas. Sentía una fuerza nueva, una seguridad que nunca antes había experimentado. Era como si mi corazón, por fin, estuviera despierto. Y todo ese cambio tenía un nombre, Gabriel. Él lo notaba en cada gesto. Cada mañana, cuando llegaba al rancho, su mirada se iluminaba de un modo distinto, como si estuviera orgulloso de mí. Como si ver mi transformación fuera un regalo inesperado. Pero aunque intentábamos disfrutar ese momento, ambos sabíamos que la amenaza de su padre seguía latente. Hablar de futuro era delicado. Hablar de nosotros era profundo. Y hablar de amor era algo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar todavía, aunque ambos lo sintiéramos vibrar en la piel. Una tarde, mientras cuidábamos de los caballos, Gabriel se quedó observándome en silencio. Yo lo noté, pero fingí que no. Me daba pudor cuando él se quedaba así, mirándome como si estuviera leyendo mi alma. Él dio un paso hacia mí y tomó una de mis manos. «Sabes que eres más fuerte de lo que crees», dijo suavemente. Me encogí de hombros. «No soy fuerte, solo estoy acostumbrada al trabajo». Pero él negó de inmediato. «No hablo de tu fuerza física. Hablo de esa luz que llevas dentro y que no dejas que nadie apague». Mis ojos se humedecieron al escucharlo. Era una verdad que nadie jamás me había dicho. Yo había crecido escuchando que mis manos eran rudas, que mi cuerpo era normal, que mi vida no tenía glamour. Nunca nadie había visto belleza en mi realidad sencilla. Pero Gabriel sí. Él veía algo más. Él veía valor donde otros solo veían tierra. Y esa mirada suya tenía el poder de reconstruirme desde dentro. Yo no sabía cómo manejar tanta ternura, tanto reconocimiento. Sentí que me faltaba aire. Caminamos hasta el gran árbol donde siempre hablábamos. La sombra fresca nos envolvió, y el viento parecía querer escuchar también. Gabriel se apoyó en el tronco y me miró como si quisiera atrapar cada detalle de mi rostro. «¿Puedo decirte algo que llevo días guardando?», preguntó con una calma que me hizo temblar. Asentí sin confiar en mi voz. Él respiró hondo, como si lo que iba a decir fuera importante, demasiado importante. Nunca había conocido a alguien que me cambiara la vida en tan poco tiempo. Yo sentí el corazón detenerse. «No digas eso», murmuró mi inseguridad. Pero él no me dejó escapar. Dio un paso hacia mí y tomó mis manos, entrelazando sus dedos con los míos. No es exageración. Es la verdad. Sus ojos miel brillaban con una sinceridad que me quemaba por dentro. Contigo entendí lo que es la paz. Lo que es ser real. Lo que es sentir, de verdad. Mis labios temblaron. Yo nunca había sido el centro de nada. Nunca había sido lo que siempre quise de nadie. Sus palabras eran un regalo, pero también una herida dulce que se abría para sanar. Me giré un poco, incapaz de sostener tanta intensidad. Pero él me rodeó suavemente por la cintura y me obligó a enfrentar su mirada otra vez. «No huyas», dijo con ternura. «No quiero que huyas de lo que eres para mí». Sus palabras se clavaron directo en mi alma. Era la primera vez que alguien me pedía que no corriera, que no me escondiera. Gabriel acarició mi mejilla con la yema de los dedos y añadió: «Si tú supieras la belleza que veo cuando te miro». Mi respiración se quebró. No sabía si llorar o agradecer. «Gabriel, yo no soy perfecta», logré decir con esfuerzo.
No quiero perfección, interrumpió sin dudar. Quiero verdad. Y tú eres la persona más verdadera que he conocido. Ese momento fue decisivo. No por lo que él dijo, sino por lo que yo sentí. Porque por primera vez, entendí algo que nunca antes me había atrevido a aceptar: yo también podía ser amada profundamente. Yo también tenía valor, incluso con mis botas viejas, mis manos fuertes y mi corazón lleno de cicatrices. No necesitaba un cuerpo de princesa. No necesitaba joyas ni vestidos caros. Mi mundo, mis raíces, mi esencia, eran suficientes. El silencio entre nosotros se volvió cálido, casi sagrado. Gabriel respiró hondo y dijo, con una voz que me envolvió como un abrazo: te elijo a ti. Yo cerré los ojos, dejando que esa frase me recorriera por completo. Era la confesión que mi alma había esperado toda la vida. Cuando los abrí, él estaba más cerca, tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la mía. Y voy a luchar por nosotros, pase lo que pase, añadió con firmeza. Las lágrimas finalmente escaparon. No de tristeza, sino de alivio. De sentir que, por primera vez, alguien veía mi corazón de roca como una joya, no como un defecto. Me lancé a sus brazos, y él me sostuvo con la fuerza exacta de quien sabe lo que quiere. Sentí su mano en mi espalda, sus dedos acariciando mi cabello, su pecho contra el mío. Ese abrazo era más que un abrazo. Era una promesa. Cuando nos separamos lentamente, él apoyó su frente en la mía y murmuró lo que nunca nadie antes había tenido el valor de decirme. Eres lo mejor que me ha pasado. Y en aquella tarde silenciosa, sob vento suave do rancho, entendí algo profundo, y una otina corpo de princesa. Pero tenía un corazón capaz de ser amado por un hombre que siempre buscó justamente eso. Después de aquel día bajo el gran árbol, algo en mí se acomodó por dentro, como si una pieza que llevaba años perdida finalmente hubiera encontrado su lugar. Ya no me veía con los ojos duros con los que me miraba antes. No buscaba defectos en mi reflejo ni me comparaba con otras mujeres. Porque por primera vez entendí que el valor no nace del cuerpo, sino del corazón. Y el mío, aunque sencillo, aunque lleno de tierra, era auténtico. Gabriel había visto eso. Y yo también estaba empezando a verlo. El rancho volvió a su rutina habitual, los animales, el sol fuerte, las tardes largas. Pero nada era igual. La forma en que Gabriel me buscaba con la mirada, la forma en que me sonreía después de cada tarea, la manera en que su mano buscaba la mía sin necesidad de palabras, todo tenía otro significado. No estábamos viviendo un sueño pasajero. Estábamos construyendo algo real. Algo fuerte. Algo que ni las diferencias sociales ni las opiniones ajenas iban a quebrar tan fácilmente. Por supuesto, la amenaza de don Laureano seguía presente, como una sombra vigilante. Pero yo ya no temblaba con su recuerdo. Porque comprendí que su poder no estaba en su dinero ni en sus tierras, sino en el miedo que generaba. Y yo ya no tenía miedo. Gabriel me había enseñado a levantar el rostro, a responder con firmeza, a creer en mi propio valor. No necesitaba pelear contra él. Solo necesitaba no permitir que sus palabras definieran quién era yo. Una tarde, mientras Gabriel y yo caminábamos por los límites del rancho, él se detuvo de repente. Tomó mis manos, entrelazando sus dedos con los míos, como si fuera lo más natural del mundo. No sé qué va a pasar mañana, dijo con sinceridad, pero quiero enfrentarlo contigo. Sus palabras hicieron que mi corazón se abriera por completo. No era una promesa exagerada. No era un cuento de hadas. Era amor real, ese que acepta la incertidumbre y aún así decide quedarse. Esa noche, mi abuela me llamó a la cocina. Me miró fijo y dijo, si él te quiere de verdad, no habrá padre que lo detenga. Yo respiré fundo. ¿Y si algún día él se cansa de luchar? Mi abuela sonrió con la sabiduría de quien ha visto mucho en la vida. Hija, cuando un hombre elige con el corazón, no se cansa. Se arraiga.
Sus palabras me dieron una paz que no sentía hacía semanas. Quizá yo no era princesa, pero también sabía amar. Y ese amor no era pequeño. Los días siguientes nos encontraron más unidos que nunca. Gabriel dejó claro que no pensaba retroceder. Empezó a hacer planes para trabajar cerca del rancho, para construir una vida sin depender del mando rígido de su padre. A veces discutían, a veces la tensión subía, pero él siempre volvía. Siempre regresaba a mí. Y cada vez que lo hacía, supe que ninguna presión podría arrancarlo de donde realmente quería estar. Hubo un día en que don Laureano regresó, más duro que antes. Intentó convencer a Gabriel una última vez, usando argumentos fríos y calculados. Pero Gabriel, con una calma admirable, lo miró a los ojos y dijo: «Papá, no puedo dejar un lugar donde encontré paz. Y no puedo abandonar a alguien que cambió mi vida». Yo escuché esas palabras escondida detrás de la puerta, y mis lágrimas rodaron antes que pudiera detenerlas. No lloraba de miedo. Lloraba de orgullo. Él estaba luchando por nos. Después de esa conversación, nada volvió a ser igual. Don Laureano no aceptó del todo, pero tampoco volvió a interferir. Era como si finalmente hubiera entendido que su hijo no iba a retroceder. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, creo que en el fondo sabía que Gabriel había encontrado algo que él jamás tuvo, un amor sincero, sin máscaras ni apariencias. Un amor que no se compra. Gabriel comenzó a pasar más tiempo en el rancho que en su propia casa. Ayudaba en las tareas, compartía almuerzos con mi familia y aprendió a vivir sin lujos, sin prisa, sin máscaras. Y cuanto más lo veía allí, sentado bajo la sombra del gran árbol, riendo conmigo mientras limpiábamos herramientas, más comprendía que su alma era mucho más de roca que de ciudad. Él había nacido para esto. Solo necesitaba encontrar una razón para quedarse. Y esa razón era yo. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, él me llamó por mi nombre con una suavidad que me estremeció. «¿Sabes por qué me enamoré de ti?», preguntó. Yo bajé la mirada, tímida. «Porque no tengo cuerpo de princesa, ya lo sé», dije riendo. Pero él negó. Se acercó, tomó mi rostro entre sus manos y murmuró: «No me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu verdad. Tu fuerza. Tu corazón». Sentí que mi mundo entero se detenía. Nunca nadie había dicho algo tan profundo, tan cierto. Mientras él apoyaba su frente en la mía, entendí finalmente que mi valor no dependía de ninguna perfección física. Yo no tenía cintura fina, ni manos suaves, ni empele de porcelana. Yo tenía algo mejor, tenía alma. Tenía raíces. Tenía un corazón que sabía amar con la intensidad del campo, con la sinceridad del amanecer, con la pureza de quien nunca fingió ser algo que no era. Y esa fue la mayor revelación de mi vida. No tenía cuerpo de princesa, pero tenía un corazón tan grande que un hombre como él quiso habitarlo. Y así terminó nuestra historia. O mejor dicho, así comenzó la vida que decidimos construir juntos.